Gracias, Padre, por esta bendición, por esta oportunidad. Te agradecemos la dicha, el de que nos permitas estar aquí de pie, presentes ante tu templo, ante tu altar, y donde venimos a reconocer tu nombre, tu soberanía, tu señorío, y venimos a decirte gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Gracias el pan que lo multiplicas cada mañana, porque tus misericordias son nuevas y porque tú siempre nos ves y estás al pendiente de tu pueblo y tu iglesia. Y como dice tu palabra, tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria cada una de las necesidades. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y agradecemos todo el apoyo de todos los líderes que participaron en el día de ayer en la preparación para el culto de hoy. Yo creo que menos de 24 horas tuvimos la oportunidad de organizar todo y le damos la honra y la gloria, porque donde está la presencia de Dios, ahí está la unidad, ahí está la sabiduría, ahí está la fortaleza, ahí está la destreza, y no podemos decir otra cosa que es nada más que Cristo es nuestro ayudador. Amén. Y que todo lo podremos siempre en Cristo, porque Él está con nosotros. Disfrutando la oportunidad que estamos de pie, vamos a tomar nuestra Sagrada Biblia y vamos a ir al segundo libro de los Corintios. Amén. Capítulo 3, versículo 17. Y vamos a confirmar un punto muy importante en nuestra vida, ya que hemos aprendido a no depender de nosotros, hemos aprendido a no actuar en nuestra naturaleza carnal, sino espiritual, y eso significa aprender a depender de Dios. Segundo libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si lo tienen listo, digamos amén. Todos juntos, en unísono, todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una vez más. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén, aleluya. Oremos pidiendo que al Señor que seamos dirigidos mediante su Espíritu Santo precisamente, y que nos lleve y trate conforme a cada uno de las necesidades o de los proyectos que Dios nos tenga o nos vaya a tener, y nosotros estamos totalmente dispuestos a servir dentro de los proyectos del Señor. Amén. Si preguntaría quién quiere servir al Señor, ¿quién respondería? Aleluya, un poquito más fuerte porque no lo escuché. ¿Quién quiere servir al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad, y venimos a confirmar, Señor, que mediante tu Espíritu Santo, Señor, tenemos la libertad de adorarte, libertad, Señor, de alabarte, libertad, Señor, de creer en ti, de sentirte, de vivir, Señor, bajo tu cobijo, de vivir bajo tu cobertura, tu protección, tu bendición, de vivir, Señor Jesús, lleno de vida, de salud, de gozo, de alegría, de paz, de contentamiento, de victoria, Señor, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y sabemos, Señor, en todo tiempo que tú estás, Señor, al pendiente de tu pueblo y de tu iglesia. Glorificando el nombre de Dios, declaramos que el Espíritu de Dios consume toda iniquidad, consume toda sordera, ceguera, mudez, todo espíritu de perturbo los consume, en el nombre poderoso de Jesús. Tomemos asiento para la honra y la gloria de Dios. Hoy la pequeña reflexión que vamos a compartir se titula El poder del Espíritu Santo transforma tu vida. Amén.
Al hablar de la libertad, al hablar de lo que representa el Espíritu Santo, estamos hablando que es nuestro Señor mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que dentro de la vida cotidiana, como seres humanos, tenemos, como dijo el hermano Israel, diferentes tipos de luchas, sea por el aspecto físico, moral, económico, sentimental, de salud, etcétera. Cada quien tiene alguna que otra preocupación o anhelo, y estamos viendo que en esta temporada, en esta pandemia, Dios, le damos la honra y la gloria a Dios por todo, porque nuestra iglesia está siendo fortalecida. Nuestra iglesia está aprendiendo a un cambio muy acelerado, a un ritmo muy rápido al que no estábamos habituados muchos, pero que si te desgastabas espiritualmente, o te gastabas emocionalmente, o te gastabas físicamente en tu trabajo, hoy es el tiempo que le dediquemos un poco más de tiempo, de dedicación y de servicio a la obra de Dios. No te estoy diciendo que no tengamos la facilidad de alabar y glorificar a Cristo. Recuerden que cada uno de nosotros somos templos vivientes del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros. Y en nosotros habita la presencia de Dios. Y nuestra casa, ¿qué hemos dicho? Como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa que en cada casa, en cada lugar, el vehículo, simplemente cualquier espacio, podemos declarar que el Señor está presente. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, ¡ay! Alabado sea el Señor. Pero yo quisiera que ustedes tuvieran en memoria siempre y presente, así como cuando se ha presentado alguna necesidad, ¿qué es lo que primero que hemos aprendido? A mencionar el nombre de Jesús de Nazaret, a pronunciar el nombre de Cristo, a pronunciar la sangre de Jesucristo. Sí, ¿qué decimos? La sangre de Cristo nos cubre y nos proteja. Viene un sobresalto y ¿qué decimos? Jesús de Nazaret. Automáticamente, sin saber a qué nos estamos enfrentando, estamos pronunciando el único nombre del único Rey, del único libertador, que es Jesús de Nazaret. Amén. Y dependiendo la versión de las Biblias, hay una versión muy hermosa donde dice que el fuego de la unción pudrirá todo yugo. Tomando otra versión, que les voy a invitar que la vean, nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Para la honra y la gloria de Dios. Nada más la vamos usted la va a ver, la va a observar y yo la voy a leer en el nombre de Cristo. Pero que tiene relación directa con la cita que acabamos de entonar juntamente de segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Quién puede decir amén? Y gloria y a su nombre, alabado sea Jesús. ¿Estamos listos? ¿Podemos decir amén? Dice, acontecerá en aquel tiempo, por su cargo será quitado, dice, de su hombro, ¿sí? Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Otra vez, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Ok? Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá
a causa de la unción. Tenemos que analizar quién lo dice. Tenemos que analizar qué significa yugo. Tenemos que aprender a compartir y a conjugar o a compartirla con la palabra unción. Amén. El yugo tradicionalmente lo entendemos, y más la gente campirana, de origen campirano, ha de recordar que es la montura que tienen los animales, las reses, los bueyes, amén, y donde los mantienen juntos y van en pareja, donde son utilizados para carga, para carretas, o son puestos para abrir surcos en los terrenos y formar las milpas donde van poniendo la semilla, para que en los tiempos de temporal o en la lluvia, en el tiempo de riego, amén, germine esa semilla y haya fruto para la honra y la gloria de Dios. Pero no nada más significa yugo, ese es dentro del término común, ¿ok? Ese es, usted va a cualquier diccionario y es lo primero que va a encontrar: instrumento que junta a dos reses o dos animales para trabajar juntos con un propósito. Bueno, ahí es, en ese caso, ese puede ser de madera, lo más tradicional, pero muchos han intentado hacerlo de forja de acero, forrado de cuero, y bueno, también sirve para guiar al animal, amén, a los animalitos. Pero el yugo también, dentro del significado espiritual, representa todo tipo de carga. ¿Y qué es carga? ¿Por qué dice la palabra de Dios que aconteció en aquel tiempo que su carga será quitada de tu ¿qué? Hombro? ¿Qué significa? Carga, yugo, vamos a dar el sinónimo espiritualmente de carga. Amén. Pero la carga espiritualmente pueden ser problemas y se les llama encadenamientos, se les llama cargas, que puede ser desde el pecado, que puede ser la prisión, que pueden ser enfermedades, que pueden ser dolores, que pueden ser encerramientos, que pueden ser enfermedades, que puede ser esclavitud, que pueden ser ataques espirituales, que pueden ser pobreza, ruina, ira, contienda, enojo, maledicencia, etcétera. Paz de Cristo. ¿Cómo podemos definir el yugo si es una carga? Cualquier tipo de estorbo, perturbo para el pueblo de Dios. Así de sencillo. Un ejemplo que me puedan dar más de yugo. Rápido, ayúdenme. Una, dos. Bueno, desánimo. ¿Qué más? Ok. Estrés espiritual. Enfermedades. Están llenos ahorita los hospitales, ¿verdad, amiga? Desánimo. Amén. ¿Qué más? Ataduras. Y más, así, hablando más profesionalmente dentro de los evangelistas, algunos le llaman lugares de cautividad. Miedo, temor, pánico. Les he comentado que lamentablemente muchas iglesias, y hablo de todas las denominaciones, no han sabido guiar a la iglesia completa, o a algún miembro de su familia no tiene el cuidado de guiar su propio hogar o influir equivocadamente en las familias, y en lugar de tener el cuidado según la persona o las personas, o disculpe por lo que voy a decir y máxime que quede grabado,
los ministros, los líderes, a veces falta la capacidad, la guianza para poder motivar a la gente y decirle que independientemente de lo que estemos viviendo, física, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, de cualquier área, todo tiene solución. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. La palabra de Dios pregunta: ¿acaso para Dios habrá algo imposible? Y la respuesta es inmediata en el mismo versículo: no. Pero para eso, para provocar ese tipo de actitud, necesitamos nosotros vivirlo, sentirlo, compartirlo y transmitirlo. Y eso empezamos con los cambios de la presencia del Espíritu de Dios. Porque si yo estoy en una condición de debilidad espiritual, pero si vengo y me postro delante de Dios, me arrodillo, amén, no importando si sean minutos, horas o días, que me doy una encerrada en el templo, que les digo: nadie me venga a molestar, nada más voy a tener un ayuno con agua, es suficiente. Y voy a buscar la presencia de Dios. ¿Qué cree que pasaría si Dios nos visitó hermosamente el domingo y se manifestó en su Espíritu Santo, hablando más de 7, más de 10 gentes en espíritu, en lenguas? ¿Qué podrá hacer el Señor cuando toda la iglesia se reúne y estamos? Se derrama la gracia completa del Señor. Pero para eso yo debo de creer en el poder activo de Dios mediante la fe. Debemos definir nosotros la fe como la sustancia activa, ¿sí?, de nuestro cuerpo, como si fuera la sangre espiritual, la fe. Y la fe nos sirve para poder recurrir, creer en Jesús y creer, y el Señor provocamos en su misericordia que actúe el Señor independientemente del tipo de necesidad. Pero debemos de vivir una vida diferente, porque usted es un hijo de Dios. Amén. Usted ya es, hablábamos la semana pasada, del que es llamado y elegido de Dios, separado de Dios. Por eso la palabra santidad, santo, significa separado de. ¿De qué te separa Dios? Del pecado, de la maldad. Y te da una protección sobrenatural, que si tú vieras la protección de Dios, si tú vieras espiritualmente, si tú le pidieras a Dios y creyeras de tal manera, y Dios en ese momento le place darte la visión espiritual, verías la armadura completa que habla el libro de Efesios. Sí, aparte una hermosa espada que luchas y guerreas contra espíritus inmundos, contra demonios, contra el mismo Satanás. Sí. Decía Israel: sabemos quién está detrás de todo esto. Pues quiero decirles que no se va a salir con su propósito ni su objetivo. Nunca. 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 Porque hemos aprendido a decir y a vivir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que soy débil, que estoy enfermo, que estoy cansado, que estoy fatigado. Detente un momento y recuerda y lee la palabra de Dios, y el Señor te va a llevar a la parte bíblica donde dice: diga el débil, fuerte soy. Sí. Que estás triste, que estás cansado,
Vete a los últimos 5 capítulos de los Salmos, 146, 147, 148, 149 y 150. Y tú vas a principiar con la palabra aleluya. Y vas a hablar de la alabanza a Cristo. El que esté triste, alabe al Señor. Si el que está en agonía espiritual, física, o a unos cuantos minutos o segundos de que su vela se apague, es una manera muy sutil de decir que ya el tiempo se acaba de esa persona. Dios le da la paz tan grande y maravillosa que me gustaría que cuando viniera nuestra hermana Patti Paz, si así Dios lo permite y ella quiere, me gustaría que diera testimonio de lo que sucedió en la partida de su mami. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia empezó a orar antes de que se fuera. Porque la iglesia la siguió y la hablaba a distancia. Porque ella mandaba los mensajes y estábamos enterados de la situación o la condición física de su mami, incluso de su familia. Pero ella se mantenía en fe. Ella se mantenía en guerra espiritual. Sentía la presencia del enemigo cuando quería perturbar, pero también sentía la presencia del mismo Espíritu de Dios. Y donde había opresión, donde había cautividad, donde había dolor, donde había enfermedad, todo cambió. Todo cambió. Porque el Espíritu Santo, la unción a que se refiere, es poder divino, es poder sobrenatural. No son nuestras propias fuerzas. Dios nos transforma en un ser superdotado en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, en poder y autoridad sobre el mismo Satanás. Y no porque andemos vanagloriándonos, andaremos honrando y nos consideraremos dichosos, pero diciendo y refiriéndonos al único Dios de dioses. Y alabamos el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso significa que tenemos más citas todavía, donde la palabra de Dios nos invita y podemos compartir y decir que el Señor quebró su pesado yugo. El Señor ya destruyó tu carga. El Señor ya desapareció y tomó tus dolencias, tus enfermedades que tienen la preocupación del COVID. No te digo que actúes irresponsablemente, al contrario, te hemos dicho desde el principio, aprendamos a aplicar la normatividad de las leyes, es decir, que apliquemos las recomendaciones del gobierno, sea federal, estatal o municipal. Y estamos cumpliendo y hemos cumplido hasta este momento y seguiremos haciéndolo. Le agradecemos a Dios y a ustedes precisamente porque en ustedes se refleja la presencia de Dios mediante la obediencia, mediante el criterio de madurez, y quiero felicitarlos porque saben que deben, si ustedes se cuidan, van a cuidar a los demás, y a los demás los que cuidan van a cuidar así sucesivamente, en lugar de ser centro y medio de conducción de contaminación para que haya gente contaminada de coronavirus. Se transforma en un grupo de apoyo, de guerra
contra no nada más el virus, sino espiritualmente, para que la gente entienda, razone, valore, madure. Y no quiero infundirle esto miedo, no, sino quiero compartirles que no es juego lo que se está viviendo en estos tiempos. Pero no para que usted esté encerrado en sus habitaciones 4x4 y se mantenga ahí. Sabe que le puede hacer más daño estar encerrado por ahí con prevención de coronavirus. Sí, porque empieza, si no hay la madurez, si no hay el trato, si está viendo la televisión, si está al pendiente del YouTube, si está al pendiente del internet, si está al pendiente de la información, es más fácil que nos enteremos de la maldad que del bien. Salvo que nosotros mismos escogemos los programas, ya sea por satélite, para saber qué iglesias queremos y de qué predicadores queremos que escuchar. Ahorita en estos tiempos podemos escuchar por internet alabanzas de todo, parte de todo el continente americano, incluyendo hasta parte de Europa. Tenemos la facilidad de sintonizar por medio de satélite. Alabado sea el Señor. Eso significa que podemos nosotros distinguir entre el bien y el mal y poder saber decidir qué es lo que yo debo y cómo debo alimentarme espiritualmente para estar sano emocionalmente y que no nos perjudique todos los díceres, todas las noticias, porque no sabemos muchas de ellas si son ciertas o tienen otro propósito amarillista. Hay una sola verdad, y que me disculpen esto, hay una sola verdad, la de Dios, no la de los hombres. Como abogado me preguntan, ¿y cuál es la verdad, abogado? Cuando Dios nos permitía, ¿qué decíamos Israel? Hay dos tipos de verdad: la real, la que como sucedieron los hechos, que la sabe Dios, la persona que intervino y las que son los acusados o partes ofendidas, y la verdad legal, que son los papelitos que obran en los expedientes. Y muchos, y nos consta, eran fraudes esos expedientes, eran inventos de delitos. Y no digo nombres de autoridades, no digo mis respetos, pero porque respeto el simbolismo de la justicia, porque creo en Dios, en su justicia, no en la justicia humana, creo en la justicia de Dios. Pero así son. Pero para poder entender y vivir esta parte de la verdad humana, la verdad legal y todos los acontecimientos diarios, yo debo de definir todos los días, desde antes de tratar de reposar, antes de entregar a Dios ese día y pedir que vele nuestro sueño, debo de estar bien ubicado y decirle mi actitud: gracias, Señor, por este día. Gracias porque me permitiste tomar las mejores decisiones. Gracias por la paz que me has dado. Gracias por tu amor que me has llenado. Gracias porque tu gloria se ha manifestado. Y si vamos a más cosas todavía, gracias porque me libraste de la muerte. Gracias porque me libraste de todo peligro. Gracias porque me libraste de todo ataque del enemigo. Gracias, Señor, y yo declaro que yo no tengo enemigos. Y los que tuviese suponiendo y conceder, los amo, los bendigo y cámbiale su corazón para que me vean y me amen conforme a tus ojos y conforme a tu corazón.
Paz de Cristo. Los tiempos nos están enseñando a tomar decisiones, pero decisiones en ipso facto. ¿Qué significa? Para aplicarse en el momento. No hay más alternativas. Ayer fue una de ellas, ahorita es una muestra de una de ellas. Todos nos pusimos de acuerdo mediante los mecanismos de comunicación, mediante las redes sociales, pero guiados no por nuestro sentimiento, sino guiados por el Espíritu y el sentimiento del Señor. ¿Por qué? Porque anhelamos como hijos de Dios venir a reconocer la grandeza de su señorío, de nuestro Padre. De palabra, de pico, me como, olvídese. Perdón por la expresión coloquial. Es decir, que de palabra podemos decir tantas cosas. No, hechos. 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 Y cada día que vas practicando en actitud la confianza en Dios, ¿sabes qué? Vas a vivir con una intensidad y una libertad, porque la verdad os hará libres. Y es tan rico dormir y descansar o reposar el tiempo que Dios quiera, amén, pero en paz, tranquilo y sabiendo que nuestro mismo Dios o su ejército de ángeles están velando nuestro sueño. Que hay problemas, que hay necesidades, sí es cierto, a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel de cada estado, municipio, colonia, ciudad, casa, familia. Cada individuo tiene sus propios temores, cada ser humano tiene sus propios fantasmas, cada ser humano tiene sus propias preocupaciones. Es más, ¿qué dice la palabra de Dios? Cada día trae sus propios males. ¿Qué significa eso? Que cada día trae sus propias preocupaciones y que debemos nosotros entonces, por eso les decía que en lugar de poner la Biblia nada más, así como le dicen Apocalipsis, el libro de revelaciones o profecía, debería de llamársele la Biblia Santa Prevención, porque nos muestra y nos enseña cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar, cómo sentir, y muchas veces involucra el de callar, el de saber reservar y apretar tus labios, aunque sepa que es una injusticia. Tú estás presentándote delante del Altísimo, delante de Dios. Santo Dios. Se activó solito. Yo creo que la emoción en el nombre de Jesús. Ya vamos para allá. Pregunto, ¿estás preparado para cualquier tipo de necesidad? ¿Qué vas a decir? Si va una persona de cualquier género, de cualquier estatus económico, de cualquier tipo de necesidad, ¿estás capacitado para ayudarle? Pregunto. Todos debemos decir, ¿cómo dijiste? Todos debemos decir, ¿cómo se dice, Israel? Así es, así sea, todos. Porque Dios está con nosotros. Amén. Y no importa el gigante que se presente. Escucha bien, no importa el tamaño del problema. Dice la palabra que si tuviéramos la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y se movería. ¿Qué significa? Sea un gigante representado, sea representado analógicamente como un problema grande, fuerte, ¿qué vas a hacer? Si te vas a desvelar dándote vueltas en la cama y no vas a poder dormir, mira, levántate y ponte de rodillas y pídele a Dios.
que Él se encargue de tu problema o tu necesidad. ¿Sabes lo que hacen muchos hermanos y hermanas? Donde ya han aprendido a crecer, le dicen: Señor, te dejo y te encargo esas necesidades. Usted se encarga de ello. Yo sé que usted está trabajando en este asunto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted actúa de esa manera, integralmente ceñido con el Espíritu de Dios, sabiendo que el Señor le va a quitar toda carga, todo yugo, toda enfermedad, toda preocupación, todo problema, va a estar seguro que el amanecer, dice, cada día, ¿qué? Son nuevas sus misericordias. El Señor ya tiene el control de tu vida y de mi vida. El Señor ya sabe cómo resolver la necesidad. Por muy difícil e imposible que sea, sí, ya está el proyecto casi terminado. Nada más la firma y autorización de nuestro Dios. Sí, donde ya está solucionada la necesidad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos seguir viviendo y pidiendo que cada día crezca la cobertura de Dios para que se haga efectivo la parte donde dice que la unción pudrirá toda carga. Es decir, el fuego del Espíritu Santo, ¿sí?, se encargará de consumir todo tipo de enfermedad, todo tipo de preocupación, todo tipo de necesidad, incluyendo tanto sea en el mundo visible como si hay hechicería, brujería, magia, etcétera, 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 que eso no es para el pueblo de Dios. Porque dice que ni el agüero ni la hechicería prosperará. ¿Para quién? ¿Para quién? Habló de Israel, sí, y habló de otro personaje, pero ¿por qué no decirlo para nosotros? Rechazo en el nombre de Jesucristo todo tipo de ataque sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Luego entraremos en un campo dentro del judaísmo, hasta dónde es lo que cuidan ellos, pero a su tiempo. Cuando Dios me permita, voy a compartir eso, que ustedes, con la autoridad que Dios le dé en estos labios, recuerden lo que dice el libro de Santiago, que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y nosotros estamos declarando vida y vida en abundancia. Alaba el nombre de Jesús. Pero así como nos bautizamos, recuerdan, después de que estuvo el Señor y que en el momento de su bautismo descendió una paloma que representó el Espíritu Santo y se escuchó en los cielos que dijo: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Y dijo todavía, añadió Dios Padre como creador, ¿qué dijo? Que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar el Consolador. Y el Consolador es sinónimo del Espíritu Santo de Dios. Apláudale y alábale el nombre de Jesús. Y yo quiero nada más hablarte de dos palabras, de dos en hebreo, lo que significa bautismo de fuego. Y quisiera irme a la palabra tulait esti, que significa espíritu de fuego.
Y el espíritu de fuego, aunque tú no lo veas, lo sientes. Tu temperatura cuando entras, si ahorita viene nuestra hermana Andrea, chica, y nos toma la temperatura, se puede modificar y alterar el mejor termómetro, porque no es nuestra temperatura normal, natural, es nuestra temperatura espiritual. Amén, porque son llamas de fuego, la presencia de Dios en tu vida. Ustedes me han escuchado que en lugar de reprender al enemigo, al espíritu mundo, a la enfermedad, utilizo otra palabra en el nombre de Jesucristo. He dicho, el que me ha escuchado, yo como ministro de Dios y de su iglesia, en este momento en el nombre de Jesucristo, Señor, manda fuego consumidor de tu unción, y en este momento, Padre, consume este espíritu inmundo. Si el Señor nos revela qué tipo de espíritu es, por su nombre se le dice. ¿Y qué ha pasado? La gente liberada, la gente sanada, la gente restaurada, la gente es bendecida, es prosperada. Tú le pides un peso a Dios porque es lo que necesitas, el Señor te manda 10. Porque Él te va a dar tarea que compartas con más gente. De repente te hablan, hermano, tengo tantas despensas para usted, Dios me puso en el corazón para que usted las reparte y las comparta. Y muchas veces tenemos que tocar las puertas. Herbelita, disculpe, o mi esposa, habrá oportunidad dentro de que nos considere cuántas despensas se han entregado hasta la fecha. Cerca de 120 despensas para la honra y la gloria de Dios en estos meses pasados. Y declaramos y vamos por más. Y no porque se necesiten, lo aclaro, no porque le necesiten, sino porque quiero que sean bendecidos en el nombre del Señor. Nada más no se vayan a ir con mi hermana Isabel y le vayan a vender a buen precio las despensas, hermana Isabel. Para que las venda el negocio de abarrotes. Pero bueno, ya le di una idea. Paz de Cristo. Hay gente que toca Dios el corazón de ellos y les pone, por lo menos, querer regalar una pequeña remesa de alimentos. Bueno, cuando se llega a terminar resulta que es el doble, el triple. Y hay gente que Dios trata de tal manera que da 10, 15, 20 veces el tamaño de ese tipo de despensas. Bueno, es Dios el que hace las cosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que anhelamos y decimos a la gente? Cuando hemos ido a recogerlas y Dios nos dice, llévate este aceite especial porque quiero que ores por mi hija a quien vas a visitar. Y ahí vamos mi esposa y yo. Y nos ve que llevamos Biblia y nos ve que llevamos aceite. ¿Y qué nos dice? Que le dice a mi esposa, no sabe cómo estaba esperando este momento de la oración. Yo le pedí a Dios que mandara a alguien para la oración. Le digo, alabado sea el nombre de Cristo. Y no porque seamos alguien especial, no, sino porque la presencia de Dios se manifiesta, se transfiere, sí, por todos ustedes, por todos nosotros. ¿Cuántas sanidades no ha habido cuando nuestra hermana, disculpe que la señale, nuestra hermana Andrea vaya por los pasillos del hospital? ¿Cuántas sanidades cree que no ha habido? Ella ni siquiera se ha dado cuenta, pero sí ha sentido, así como ha sentido la presencia del enemigo, así también ha sentido la presencia del Espíritu de Dios. Hermana Claudia, ¿cuántos no ha sentido ahora que conoce de Dios, cuando está el Señor y cuando está orando y cuando no es Él? ¿Cuántos de ustedes van a un consultorio y resulta que no tienen nada? Que se equivocó, el propósito era bendecir al médico, era bendecir a la doctora.
O cuando vamos con un funcionario y vamos acompañando algo, le digo, disculpe, pero el Señor me muestra esto y esto y esto y esto y esto. Se queda asombrado. Y dice, ¿qué está pasando? Le digo, no, es que usted vive dentro del mundo sobrenatural, pero eso no es del agrado de Dios. ¿Quién es una persona así, bajita, etcétera, 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 etcétera? Es una mujer. Le dijo, es mi abuelita. ¿Y que usted qué tiene que hacer con su abuelita? Ella espiritualmente al lado. ¿Y usted aquí qué significa? Es que yo le pido a ella que le pida a Dios para que me bendiga a mí. Digo, sabe que usted no debe andar consultando a los muertos. Y desde ahí nos hicimos amigos, porque le hablamos con la verdad. Paz de Cristo. Sí. El enemigo confunde a la gente, mas el Espíritu de Dios libera a la gente. Dios prospera a la gente. El enemigo empobrece y pone en ruina a la gente. El enemigo entorpece, causa dolor, tristeza, agonía, muerte. Y el Espíritu de Dios fortifica, fortalece, bendice, prospera, da alegría, da calidad de vida, da salud. Paz de Cristo. Y quiero decirles que cuando nos hemos bautizado, sí, automáticamente se convierte en un derecho legal espiritual donde queda nosotros cristianamente registrado a nombre de Jesucristo. Como si tuviéramos la factura de Cristo, donde nosotros acabamos de salir de esa fábrica, de ese proceso de santificación. Y al público y al mundo y en el mundo espiritual tenemos una constancia que es el sello del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Puede ser en el momento, una cosa es tener el Espíritu Santo para aclarar y otra cosa es tener la manifestación del Espíritu Santo, que es de muchas formas en dones, talentos y ministerios. Un ejemplo es tener el Espíritu Santo mucho antes del bautismo y después o en el medio del bautismo o antes del bautismo tener la glosolalia. ¿Qué es eso? Hablar en lenguas. Y mucha gente erróneamente cree que apenas recibe el Espíritu Santo y lo tiene cuando habla en lenguas, y no es así. El Espíritu Santo lo puede tener usted si Dios así lo permite desde antes del bautismo. Porque Dios, es un Dios de amor, es un Dios que comparte. Pongámonos en pie para la honra y la gloria de Dios. Y recuerden que el Espíritu de Dios da libertad. Y no importando el tipo de cautividad, de problema, de lucha que se presente socialmente, en la familia, en la iglesia, en la ciudad, en el país, en el mundo, nosotros contamos, sí, con nuestra guianza suprema, y la única soberanía está todo en el nombre con 5 letras: Jesús. Y podemos completar todavía de su lugar de origen: Jesucristo de Nazaret. Y podemos decirle todavía en hebreo: Abba Padre. Repita conmigo: Abba Padre. ¿Sabe lo que significa? Papito, Padre, aquí estoy, mi Señor. Abba Padre. Lo mencionan como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar y pedirle que así como viene el bautismo en agua para salvación,
Así como nos visitó el domingo el Señor por medio de su Espíritu Santo, que venga y nos llene de su gracia, si es su voluntad. Amén. Gloria va a Ramasaya Shia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por esta llenura de tu Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién quiere crecer espiritualmente? ¿Quién quiere todavía probar más de la presencia de Dios? ¿Quién quiere ser un verdadero instrumento y portador del poder de Dios? Si hoy en la noche, en la madrugada del nuevo día, el Señor te llamara y te dice: ha llegado tu tiempo, vas a morir, ¿qué diría usted? ¿Se pondría a llorar, gritaría, saldría a la calle, corriendo, gritando, vendría al templo, buscaría un pastor, compraría aceite de unción, tomaría un litro de aceite? ¿Qué haría? Pero es que no dejó usted de terminar lo que Dios decía, que hoy es el tiempo que muera, pero que muera la carne que hay en ti, y que nazca el espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios. Y a Él toda la honra por todos los siglos de los siglos, por su amor inefable, por sus caricias eternas, por esa inyección de fe, de fortaleza, por ese aliento que el Señor nos da, por su soplo de vida, por su soplo de salud, por su soplo de rejuvenecimiento. El Señor dio palabra y le dio a 2 hermanas aquí, y yo las veo más rejuvenecidas en la gracia de Dios. Y alabamos el nombre de Jesús, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios en sus promesas es un sí y amén. Es un sí y amén. Es un sí y amén. Alabamos el nombre de Jesús, aleluya. Prueben el poder de Dios. Prueben el poder de Dios. Con eso voy a terminar. Prueben el poder de Dios. Porque su propia palabra nos dice, pero se necesita coraje, se necesita actitud, se necesita carácter de Dios. Y si no, ¿qué dice la palabra? Probadme ahora en esto, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Amén. Dios los bendice a todos. Dios los guarde a todos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Quedamos despedidos en la paz de Dios. Un abrazo, aunque sea de lejitos, un abrazo fraterno a todos.
hasta que suceda.